Buenas tardes, es domingo 11 de diciembre y estamos con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, en un fin de semana donde ya tenemos los cuatro clasificados, ¿no es cierto?, para ir a disputar los puestos del Mundial. Tenemos a Marruecos, tenemos a Croacia, tenemos Francia y Argentina. ¿Estamos listos? Para a Estamos mitad de listos. semana, ¿no es cierto?, tener quiénes van a ir a pelear por primero y segundo lugar, bueno, y quiénes van por el premio Consuelo. Oye, es medio curioso, pero si no me equivoco, el único equipo que no tiene personas de origen afro es Argentina. Sí, 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 Todos los demás tienen uno o más integrantes de sus selecciones nacionales con personas de origen afro. Bueno, y Marruecos, qué decir. sí, pues, sí, pues. Solo digo nomás, digo un dato. Sí, no, no, evidentemente que aquí uno ve, ¿no es cierto?, los temas, ¿no es cierto?, de la transnacionalización del deporte también, por la Bueno, globalización en toda su dimensión, ¿no? el otro día un seleccionado, no me acuerdo de qué país europeo, de los más colonialistas, Ujú, contaba su ujú, historia de pobreza, en fin, y contaba cómo finalmente a él, en realidad lo sacaron del lugar donde estaba, se lo llevaron y ujú. se transformó en un jugador de fútbol profesional, pero con esas características, o sea, hay una suerte como de grúa fuerte, grande, que va a buscar niños especialmente, Ujú. ni siquiera adolescentes, sino que más pequeñitos, y se los llevan a la escuela de fútbol europea, y ahí los van formando, digamos, que sean lo que son después. Pero Bueno, bueno, Messi es parte de eso y otros más. parte de eso. La única Así es. diferencia es que Messi, ¿no es cierto?, no se nacionaliza español y Messi Exactamente. decide jugar, ¿no es Y cierto?, sigue decide jugar en reconociendo, Argentina. claro, Sí, su identidad argentina, sí. exactamente, exactamente. Bueno, partamos Démosle, mano. con un poemita, pues con un poemita a propósito, un poemita futbolero, a penales. Buenísimo. Le Palo, damos. palo, canjeado por un tatuaje. Luego, la boleta vergonzosa. Palo y el Cristo Redentor no se conmueve. Buena, buena. Partimos súper. Buena, Así, Omar. así vamos, bien futboleros hoy El día. Cristo Redentor. Y pocas veces Bien, lo hacemos, pero bueno, pero a veces bien hay futbolero. que, hay que darle con eso. Mira, bueno, yo creo que a nivel Sí, internacional voy a hacer una pasada chiquitita para dale. centrarnos, ¿no es cierto?, en la situación de Perú y Sí, el sí. impacto que eso tiene para América Latina, ¿no? Eh, Aquí estamos. Entonces, partimos primero con RT, ¿no es cierto?, con las cajas de Pandora que hay en el arresto de una vicepresidenta del Parlamento Europeo, ya que se habla siempre, y después lo vamos a tocar, ¿no es cierto?, de esta idealización de las democracias europeas, de este Sí. cuento, ¿no es cierto?, Claro. como que son limpios, puros, virginales, a propósito, ¿no es cierto?, No son nada del 8 de mucho de eso. diciembre, del 8 de diciembre, ¿no? N- No Castos, son puros, nada. limpios, ¿no es cierto? Están a la altura de la Virgen María. Entonces, Pero te agrego un dato sobre lo anterior. sí, Si yo no me equivoco, ya está detenido un segundo parlamentario, socialdemócrata belga, de la Unión del Parlamento Europeo. Hay un segundo, por lo menos fueron a su casa, la allanaron, en fin, o sea, hay una red. No es solo la señorita la vicepresidenta, señorita en cuestión. ni más ni Eh, menos. Segundo, un artículo de Alfredo Jalife, lo pueden encontrar en su página. Buscan Alfredo Buenísimo, Jalife, blog, el mandarín se buenísimo. rompe en el Golfo Pérsico. Mm. Y que en el fondo apunta, ¿no es cierto?, a este cambio. Nosotros hemos ido hablando, ¿no es cierto?, de este giro del orden internacional y cómo este acuerdo, ¿no es cierto?, va en relación con esto.
en el sentido, ¿no es cierto?, lo que significa el petróleo, lo que significa ese tipo de energía. Bueno, lo pueden encontrar ahí. Dato también sobre eso, para agregar, porque es de Sí, extraordinaria relevancia, Omar, lo que tú planteaste sí, ahí. Eh, Egipto entró al Banco del Desarrollo del BRICS, exacto, exacto. entró, ya entró. Y hay varios otros países, y particularmente esta reunión del líder chino con los líderes del Oriente Medio de esa zona, Ujú. tiene mucho que ver con la producción de petróleo y otras cosas. Por tanto, el giro sigue adelante desde el punto de vista de lo que significa eh, este intento criminal norteamericano y europeo eurocentrista de tratar de con guerras y con amenazas y con un montón de otras cosas así, detener el proceso de pasar por esta crisis del capitalismo salvaje a una escena de mayor multilateralismo para poder enfrentar la crisis y la situación del futuro de la humanidad, ni más ni menos. Desde Crónica Digital, nuestro medio, ¿cierto? América Así Latina, es. crisis en cascada, el nuevo presidente, ¿no es cierto?, de CEPAL, que hace un análisis de la situación, de la delicada situación económica de los países latinoamericanos a propósito, ¿no es cierto?, luego de la pandemia y la situación muy difícil que se aventura en lo que queda del 2022 y particularmente en el 2023, en donde la situación es bastante preocupante, por cierto, Sí, por sí, cierto. sí. Yo ahí solo agrego, ¿Mm? Omar, que de la, CEPAL hace análisis bastante rigurosos, ¿ah? Sí, Y bueno, hay varias instituciones, la OCDE y otras más, que han hecho también proyecciones de lo que está ocurriendo en la región, en el mundo y por tanto en Chile. Y reafirman la idea de que no es que uno lo quiera, por favor, pero reafirman la idea de que la cosa se viene más mala de lo que está ahora. Entonces, si uno contrasta todo esto con algunas expertas y expertos de nuestras élites económicas y algunas instituciones intocables en este país, sacrosantas, que en los últimos días han dicho que topamos fondo, que la cosa se está mitigando, pero después vuelven y dicen, no, en realidad no está tan mitigada. Yo creo que hay que tomar el escenario de realidad. Y el escenario de realidad está apuntando en la dirección de lo que dice CEPAL, la OCDE y otras instituciones respecto de lo que se viene. Para mí ese es un punto muy importante. sí. El otro texto viene tomado de prensa latina, ¿no? Estamos casi a modo telegráfico entregando información México, ¿no es cierto?, la destitución de Castillo, acto de desesperación de la derecha. Digo esto, ¿no es cierto?, en relación a la acusación que se hizo al gobierno mexicano de intervención ante una petición, ¿no es cierto?, de un presidente en problemas, pues, en un acto desafortunado, ¿no es cierto?, de intento de cierre del Congreso cuando no tenía ninguna capacidad para hacerlo en términos reales, más allá de lo que hizo en términos, más allá de lo que fue en términos discursivos, pero, pero la realidad es que se dio como se dio. Y luego, ¿no es Bueno, cierto?, presidente Castillo guarda silencio en audiencia. Ahí hay una serie de elementos que hay que conversar más en profundidad y con eso dejo este espacio internacional, Juan Andrés, para que sí, comencemos con lo de Pedro Castillo, porque yo creo que así es. es un tema que no es que no es baladino, no No, es no es baladino lo que baladí, ocurrió con él. no es baladí, al ¿Cómo ves tú contrario, eso? mira, horas que pasan, es más evidente de que lo que se está buscando es una restauración autoritaria, fuertísima, violenta, eh, de un neoliberalismo en Perú que es la causa de la crisis. O sea, Perú, al igual que Argentina, al igual que Chile, ha tenido varios intentos de abrir camino con violencia el modelo neoliberal. Perú fue parte de la tercera vía, en el momento en la embriaguez posmoderna neoliberal que azotaba nuestra región. Entonces, Lago en Chile, De la Rúa en Argentina, Toledo en Perú. Y Toledo, miremos cómo terminó. Argentina de la Rúa arrancando en un helicóptero, mientras en Argentina se producía una situación inédita, niveles de pobreza feroces que nunca antes habían existido. Y en Chile, con una autorreferencia, con un espejismo muy complejo,
que hasta hoy mismo prácticamente se trata de mostrar como si hubiera sido el mejor gobierno de la República de Chile. Entonces nadie se explica desde esa lógica lo que ocurrió después, todo lo que ocurrió después. O sea, salvo que uno crea que las millones y millones de personas que salen a las calles, que reclaman, que sienten, sean una manga de, no sé, de personas resentidas, no sé, es muy grave. En Perú hay una crisis política profunda que viene de años mientras se ha ido profundizando crecientemente la instalación de un capitalismo salvaje muy brutal y donde las brechas de descomposición social son muy altas desde el punto de vista de lo que es injusticia social. Esto no necesariamente se representa en el sujeto político de las expresiones, por ejemplo, que culminaron con el gobierno del presidente Castillo. Me refiero cuando es electo el presidente Castillo. Con mucha esperanza. Hay distintos sectores de las izquierdas peruanas, que no son una sola, de alguna manera finalmente terminan siendo parte de un proyecto, pero ahí yo diría hubo un intento de construcción de sujeto político que gradualmente se fue desfigurando, se fue fragmentando. Hay que decir que la derecha y el imperialismo norteamericano, al igual que en Bolivia, nunca bajó la guardia para desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo, nunca, desde el primer momento. Y así como le dieron un golpe de Estado a Evo Morales, y ojo, lo decíamos en un programa el otro día, fue el gobierno de México el que salvó la vida de Evo Morales y del vicepresidente. Así de concreto, junto con el gobierno de Argentina, que intervinieron y los sacaron de Bolivia cuando lo andaban buscando para matarlos. Porque en ese proceso hubo masacres y los medios hegemónicos chilenos parece que ese tipo de masacres como que no existieran. Como que no existieran o no tienen el valor que tienen desde el punto de vista de lo que significa para la humanidad. Bueno, en el caso de Perú, en este momento lo que tenemos es una derecha, una oligarquía, un imperialismo norteamericano, una hegemonía oligárquica correlacional en nuestra región, incluido Chile, que aplauden. Lo que decíamos el otro día, no, aquí se va a poner el orden, ordenadito, todo ordenadito. Es una fascinación por lo ordenadito, aquí incluso la élite chilena es lo mismo. Y pasa un poquito más a nuestro sector también, esta suerte de fascinación por lo ordenadito, lo ordenadito. Curioso, curioso, ¿eh? Pero bueno, es parte de una idiosincrasia dominante que tiene siglos. Digo ¿Sabe? esto porque lo que está cursando ahora es una reacción popular creciente en Perú que está cuestionando al gobierno de la señora, que lo está cuestionando y que lo que está exigiendo es elecciones y ojalá que desde las fuerzas progresistas de izquierda se tome la lección y yo digo con humildad porque nosotros no tenemos nada que dar el ejemplo de nada, porque lo que nos pasó con el proceso constituyente asumamos autocríticamente nomás, pues pucha, si no, esto de creerse que somos la muerte en bote, no sirve mucho, no sirve mucho. Pero creo que hoy día lo que está cursando en Perú es una expresión popular fuerte, intensa, que se mueve en las regiones, el Perú profundo, que se toma las calles y que yo creo que gradualmente ha ido instalando la exigencia de que una nueva elección con todos los procesos. Previo a la elección de Castillo, ustedes recuerden que también en Perú hubo un estallido donde se exigía constituyente, asamblea constituyente, y fue muy similar al estallido chileno en ese sentido, en otras cosas no. Pero en ese estallido, la necesidad de una nueva constitución también fue reprimida particularmente por la Policía Nacional Peruana, que quien redujo el nivel de violencia criminal que ejecutaba la Policía Nacional Peruana fueron las Fuerzas Armadas peruanas, que salieron a las calles, pero que en muchas situaciones, no en una, frenaron a la policía en su acción represiva criminal. Entonces, hay que mirar distintas cosas de acuerdo a las particularidades que tiene Perú, que es un país que tiene una idiosincrasia y una particularidad bastante profunda. Sí, fíjate que yo creo, Juan Andrés, lo que tú estás planteando, que aquí hay una crisis de larga data, una crisis que tiene que ver también con el modelo neoliberal,
una crisis que tiene que ver, una crisis institucional que tiene que ver con un proyecto de constitución que nace del periodo de Fujimori, ¿no? Una constitución bastante restringida, una constitución, ¿no es cierto?, que permite una serie de elementos, sobre todo desde el punto de vista económico, de la construcción de una oligarquía bastante poderosa, que por lo demás siempre ha existido en Perú, pero que hoy día tiene algo más que el sartén por el mango, en donde haciendo un paralelo con Chile, ¿no es cierto?, el diario El Comercio sería su símil del Mercurio, incluso yo diría que más, incluso yo diría que más, con una prensa muy agresiva, con medios de comunicación mucho más agresivos que los chilenos, en donde a Pedro Castillo primero pasa, ¿no es cierto?, por ser un candidato del que no se hablaba, luego se le va Así tomando es, algún grado de atención, en un momento dado, ¿no es cierto?, pasa a ser un fenómeno político, llega a segunda vuelta y gana cuando nadie esperaba, yo creo que ni siquiera sus partidarios, ni siquiera el partido que estaba de fondo detrás de Pedro Castillo esperaban que ganaran. Y en ese sentido hay algo de paralelo con lo que ocurrió con el Frente Amplio, acá en Chile. Algo de paralelo. Entonces se llega al poder sin, de manera impensada. eh, Aparentemente Pedro Castillo no estaba en un proceso de formación, tal vez no estaba en el periodo necesario de cuajar al dirigente. Fue muy rápido pasar de una dirigencia, ¿no es cierto?, que era del colegio de profesores, ¿no es cierto?, de organizaciones de profesores, a, ¿no es cierto?, dirigir un país, y esa falta de experiencia, evidentemente que le pasa la cuenta, como también a estos sectores de izquierda que no tenían todos los elementos y todas las posibilidades de poder, en el fondo, armar un gobierno coherente. Y la derecha, sabiendo eso, golpea rápidamente a sus ministros, golpea rápidamente, ¿no es cierto?, a sus asesores, y lo va dejando solo. Y por otro lado, Pedro Castillo también comete el error, ¿no es cierto?, de dejarse encuadrar por los sectores más conservadores, por los medios de comunicación y, por cierto, ¿no es cierto?, por la dura oposición de derecha dentro del propio Congreso, hasta que llega al punto, ¿no es cierto?, de cometer ese error táctico que algunos podrán decir que es error, otros están diciendo que es algo más grave. No lo sabemos todavía, esa situación o esa noticia está en desarrollo, habrá que comprobarla. Sobre el tema de la droga y todo eso, y la amenaza de muerte, habrá que ver qué es lo que hay de eso. Lo cierto, y lo que queda como hecho político, es cómo un presidente que llega de manera democrática, como un presidente que llega con un proyecto democrático popular, se ve incapacitado de poder hacer nada. Y cómo nosotros hemos dicho de una u otra manera, cómo la derecha chilena también tomó algo de esa receta para poder aplicarla también en Chile y poder aplicarla al gobierno de Gabriel Boric. Y si no, pensemos en las primeras semanas y en los primeros meses del gobierno y de la agresividad de la derecha, que todavía continúa, por cierto. Y con eso damos el paso, ¿no es cierto?, al aterrizaje de inmediato, ¿no es cierto?, a Chile. Y yo quisiera primero referirme, Juan Andrés, al Mercurio, ¿no es cierto? Y a una entrevista que se le hace a Christian Barken, que yo creo que es bueno de repente hablar de algunos personajes que han ido tomando vuelo al alero, ¿no es cierto?, del nuevo escenario político, este personaje de amarillo, que uno podría, si uno tuviera que bautizarlo, uno podría venir a decir que es el heredero de Slytherin, ¿no? Este personaje oscuro del libro de Harry Potter, y para los que quieran vayan a ver la película, que la están reponiendo ahora en algunos cines, se pueden entretener un rato y saber de lo que estoy hablando. Entonces, el heredero de Slytherin, en el Mercurio dice algunas cosas que son bien interesantes, porque hablan de lo que hay de fondo de una élite, de la élite chilena. Cuando él viene y dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros pensábamos en un órgano 100% designado. Nosotros pensábamos que
las constituciones exitosas no tienen que ver con las constituciones latinoamericanas, no tienen que ver con Bolivia ni con Ecuador. Entonces, desde ahí, uno inmediatamente hace el enlace en lo que nosotros hemos ido hablando en muchos programas acá, de esta línea del ser y de esta línea del no ser. Y cómo esta línea del ser se da, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo europeo, desde el punto de vista de ciertos saberes, desde el punto de vista de ciertas construcciones, ¿no es cierto?, desde todo punto de vista social, estético, político, de costumbre. Por tanto, y esto es muy antiguo, si esto tiene que ver también desde el periodo de la conquista, si el ser en la conquista para ser en la conquista, había que pertenecer a la cristiandad. El que no pertenecía a la cristiandad desaparecía. En el siglo XIX, el ser significaba, ¿no es cierto?, ser parte de la civilización, civilizado. Y el que no era parte del ser eran los bárbaros. En el siglo XX, para estar en el ser, había que ser desarrollista. Obviamente con el desarrollo del capitalismo, obviamente con el desarrollo de lo que conocemos. Y en el siglo XXI, el ser, para ser parte del ser, hay que ser democrático. Y los no ser son autárquicos o son autoritarios, con el elemento de que al no ser hay que hacerlo desaparecer, hay que asesinarlo, de todas las maneras posibles, porque así ha sido. Entonces, en esta construcción de Barken, en esta construcción del ser, hay que tener mucho cuidado con lo que hay detrás de eso. Hay que tener muchísimo cuidado porque esa concepción ideológica tiene que ver con una dimensión de la élite, y esta dimensión de la élite, ¿no es cierto?, en donde todos los demás somos bárbaros. Todos los demás no existimos, estamos bajo la línea de la humanidad. Juan Andrés. Sí, mira, yo lo que creo es que eh, esta actitud defensiva y defensista que lamentablemente, y es un hecho, generó el resultado del 4 de septiembre, donde se impone el rechazo, donde 4,5 millones de personas votan rechazo, 4,5 millones de personas que antes en voto voluntario no habían votado, no son personas que estén para nada de acuerdo con el sistema, desprecian el Parlamento, tienen mucha distancia los partidos políticos. Eh, eh, yo no sé si hablar de aspiracionales o cosas de ese estilo, porque las palabras dan para mucho. Pues, gente muy dañada por condiciones de materialidad muy malas, salud, educación, vivienda, salario, en fin, agudizado todo esto con la pandemia. Entonces también uno dice, bueno, chuta máquina, ¿qué se le puede pedir a las personas cuando viven todo ese tipo de situación? Y votaron rechazo, y fue importante y fue incidente esta hegemonía brutal, antidemocrática, pero de todo punto de vista, que metió y metió y metió miedo, incertidumbre, falacias, mentiras, en fin, qué sé yo. Pero también hay que decir que estos 4,5 millones de personas, eh, una parte muy significativa votó por Boris en segunda vuelta porque no querían a Kast, y votaron en segunda vuelta. Más del 60% de las personas que votaron por Parisi votaron por Kast en segunda vuelta. Los 400 y tantos mil personas que votaron por Fabiola Campillay votaron por Boris en segunda vuelta. 400.000 personas, estamos hablando de cifras mayores que obviamente ni la elite ni en mi propio sector muchas veces se quiere reconocer como un dato muy importante desde el punto de vista político electoral. Y cuando uno hace análisis, no saca nada con echar para afuera lo que no le conviene, no saca nada, prácticamente nada. Entonces digo todo esto, Omar, porque creo que la derecha de la cual es parte esta persona jugó un papel muy importante en la campaña previa al 4, sustituyó al sujeto político derechista, ultraconservador, pinochetista, pro-norteamericano, fascistoide, sustituyó todo eso. Él se transformó junto con otras personas
en una especie de sociedad civil inventada, mientras la derecha y sus próceres y lideresas y líderes se fondearon totalmente. Y los medios hegemónicos de su propiedad, con su línea de mensaje, jugaron todavía un papel mucho más influyente. Armaron programas para incidir, como Megavisión, como Chilevisión, como Tele 13, en fin, como CNN. Armaron como radios, armaron programas para incidir. Es decir, no hubo para nada un pluralismo, más que neutralidad, no hubo pluralismo para nada. Bueno, se configuró todo esto en medio de una situación, también hay que decirlo, de incertidumbre social galopante que sigue y que va a seguir, y que va a seguir. La derecha y otros sectores se subieron arriba del carro de esta perspectiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que se sacaron la careta de manera descarada y violenta, incluido este señor. Se sacaron la careta. O sea, es muy evidente que ellos, una parte importante, no quieren nueva constitución. Eso es muy evidente. Segundo, tampoco quieren una nueva constitución donde la soberanía popular se exprese como se ha expresado tanto antes en el estallido social, durante todo ese proceso, en las elecciones, en el primer plebiscito, donde la ciudadanía votó por nueva constitución y había otro voto que hay que recordar, donde la ciudadanía rechazó que el Parlamento metiera sus manitos en el proceso. La ciudadanía se pronunció por una constitución plenamente electa por la ciudadanía. Eso no ha cambiado, no ha cambiado y no se puede desconocer, no se puede apelar. Es antidemocrático en ese sentido apelar a encuestas para justificar, por ejemplo, la mixta, como lo hace este caballero y lo hacen otros sectores de derecha, o para justificar la presencia de expertas o expertos, como si la chilena y chilenos fuéramos no sé de dónde, para no decir un garabato, ¿no? Que creemos que las expertas y los expertos son todos neutrales, o sea, como si existiera la neutralidad, como si fuera un rasgo incluso de la élite y la tecnocracia criolla, neutralidad, por favor. O sea, yo lamento que incluso en mi sector haya gente que cree en eso, ¿no? Que creen que los grados académicos y no sé qué cosa, las escuelas de pensamiento eventualmente te dan, como no sé, una especie de propiedad por sobre la construcción del conocimiento social, político, ético, en fin. Eh, no, pues, no es democrático, es antidemocrático eso también. Entonces lo que está ocurriendo en estas horas es que todas las fuerzas que somos parte del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, todas estamos por que la soberanía popular se exprese. ¿Y qué significa esto? Que la constituyente sea electa. ¿Por quién? Por la ciudadanía. Eso es un punto crucial. Y hay sectores, incluso de derecha, que también están de acuerdo con esto. Los que no están de acuerdo con esto, y hay que decirlo de verdad, porque en los medios hegemónicos esto lo distorsionan, entonces no han sido capaces de ponerse de acuerdo, y y empieza a ser más importante el acuerdo y la falta de diálogo, y el pacto transicional se nos viene encima como se nos vino en los 90, porque la falta de acuerdo, entonces había que ponerse de acuerdo con el tirano, y el resultado del acuerdo con el tirano es el pacto transicional, que dura hasta hoy en buenas partes de instituciones económicas y políticas del país, y el que paga el costo es la mayoría nacional chilena. Ese es el costo, y lo sigue pagando. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de referencia que es muy importante considerar, porque lo que ha quedado evidente para mí es una manera muy clara, que es en la derecha, donde por un lado se busca evitar una nueva constitución con las características básicas que la ciudadanía se ha expresado que tengan. Y por otro lado, se trata de limitar o debilitar la soberanía del pueblo en un proceso constituyente a partir de la electividad de la nueva constituyente. Y ahí sale la mixta y ahí se empiezan un montón de cosas. Yo creo que en eso hay una correlación de opiniones y lamentablemente creo que socialmente se ha expresado muy poco porque hay movimientos sociales que se han pronunciado en estos días y hay que considerarlo. Yo francamente creo que efectivamente estamos pasando por una etapa bastante oscura de la expresión de los movimientos sociales, pero no porque sea oscura no existen. Cuidado, no nos pasemos.
menos nosotros, nosotras ni nosotros. No pasemos de largo. O sea, porque entonces mejor digámosle a la derecha que tienen razón. No, o sea, aquí hay organizaciones sociales, movimientos sociales que se han ido expresando desde el punto de vista de lo que significa para la futura democracia y para la democracia actual y para el proceso de transición, lo que significa la soberanía en un proceso constituyente y los contenidos básicos de esa nueva constitución. Estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de paridad, estamos hablando de pueblos originarios, estamos hablando de la relación capital-trabajo, que es brutal en Chile a favor del capital. De esas cosas estamos hablando, cuestiones esenciales que se traducen en salud, educación, vivienda, cosas concretas. Mira, acaba de morir un muchacho en Puerto Montt, acaba de morir un muchacho en Puerto Montt, porque estaba esperando, si yo no me equivoco, 12 o 14 horas, no sé cuánto, esperando murió. Esperando murió. Y no es el único caso, porque nuestra salud pública, que hay que defenderla para que mejore, no para que empeore, tiene esos rasgos, pues. Se ha hecho una investigación por parte de un diario sobre lo que pasa en la sala de espera del hospital clínico psiquiátrico que está aquí en Avenida La Paz. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? En ese lugar, durante las 24 horas, trabajadoras y trabajadores agobiados con turnos de 24 horas seguidas. Yo no sé, mire, por favor, yo le pido, amiga, amigo que escucha, de verdad, métase en lo que significa 24 horas en un turno de salud, pero en particular cuando son referidos a situaciones de urgencia, las UCI, la UTI, o en el caso de clínicas psiquiátricas. Es tremendo. Entonces, ese es el sistema de salud real que tenemos en Chile. Entonces, cuando uno dice nueva constitución, sí, pues, derechos sociales, sí, pues, pero concreto. Lo mismo con el tema de la vivienda, para que terminen los campamentos, para que se haga realidad lo que ha hecho Daniel Jadue en Recoleta y lo que ha propuesto a nivel nacional. En fin, hay un montón de cosas concretas, súper concretas, que no requieren ni expertas ni expertos. Tal vez requieren sensibilidad humana para tratarlo. Eso es lo que hace falta. Sensibilidad humana. Y yo ahí, Omar, digo, como he dicho otras veces, con esto cierro, chuta, nos pasaron a la ofensiva y poco menos que las y los constituyentes se transformaron en una manga de bandidas y bandidos. Po. Hasta una señora Maldonado ofendiendo gratuitamente, descaradamente a la tía Pikachu, cuando en un momento en que la tía Pikachu todos la reconocíamos como una mujer valiosa, que se disfrazaba, que le producía alegría a las manifestaciones de protesta a las millones y millones de personas en las calles, que le daba sentido común. Claro, ahí los bandes medio hegemónicos no trataban a la tía Pikachu como la tratan ahora, donde le sacan la cresta, pero la cresta, y son repoca y repocos los que la salen a defender. Entonces yo siento que lo que decía García Linera, bueno, el vicepresidente de Bolivia cuando vino acá, tiene toda la razón. Usted no puede hacer un proceso constituyente y después defenderlo así como leguleyadamente, así como, no. Mire que la élite, mire que la derecha, mire que el imperialismo yanqui habitualmente que nos conoce súper bien, nos da como caja, bueno, como bombo en fiesta, y cuando ve, ahí está el queso, ahí se tira. Cuando ve que hay gente que empieza a patinar, que empieza, sí, en realidad la constitución se pasó, como yo escuché muchas veces, se pasó 3 pueblos, es decir, no era perfecta, pues, como decía Michelle Bachelet, Sí. no era perfecta, pues, pero lejos es lo mejor que hemos tenido en la historia de la República de Chile, por favor, bueno, por favor lejos, lo más importante, lo más reconocido mundialmente. Entonces, claro, nos acorralaron, la derrota es la derrota, yo entiendo, asumo, uno queda golpeado, golpeada, pero por favor levantemos un poquito la cabeza, por favor. O sea, los movimientos sociales que existen en Chile siguen existiendo. Yo tengo entendido que la Central Unitaria de Trabajadores hace un congreso en estos días, consultivo, y que va a ser muy importante a propósito de estos temas. Hay otras organizaciones sociales que se han pronunciado. Bueno, apuremos la reactivación del mundo social.
que es clave para entender por qué se llegó en el contexto del estallido a una demanda nacional por nueva constitución. Es clave, porque si hay una razón de Estado a partir de la cual el famoso acuerdo nacional, que dejó fuera los movimientos sociales, fuera, eh, tiene algún sentido, es porque puso en el centro nueva constitución. Ese es su leitmotiv. Sí, fíjate que yo a eso agregaría dos elementos. Hay sectores que reivindican el tema de los acuerdos en política siempre son necesarios, pero ellos entienden el acuerdo, y en ese sentido la entrevista de Barken es genial, porque él dice, bueno, los acuerdos significa que el gobierno es el que tiene que ceder. ¿Y por qué tiene que ceder? Porque ellos son la representación del rechazo. Ellos están en el espíritu del rechazo. Y el espíritu del rechazo, ¿qué es lo que quiere el espíritu del rechazo? El espíritu del rechazo, ¿no es cierto? Quiere el centro, y el espíritu del Omar, rechazo, perdona, solo te sumo en eso. Tiene toda la razón Camilo Escalona. Ojalá hubieran más voces como él. sí, Cuando dice en la octava región que la derecha está fumando humo, se está pasando de revoluciones, porque se creen exactamente, propietarios del 60 y tanto por ciento y no lo son. Y ellos saben que no lo son. Entonces hay exactamente, que decir las cosas por su nombre también. sí. Y lo segundo, ellos vienen y defienden, ¿no es cierto? Y validan la democracia representativa, pero ¿en qué sentido? En un sentido restringido, en un sentido procedimental. Vaya a votar cada 4 años, siéntese tranquilo, espere, porque el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados le van a resolver sus problemas. Y si no lo resuelven, bueno, vaya y vote en 4 años más por uno que supuestamente le va a resolver los problemas. Y si no lo hace, bueno, espera 4 años más, porque esa es la lógica. Esa es la lógica, ¿no es cierto?, de la democracia representativa. Entonces, estos sectores dicen, pero ¿para qué tenemos que votar todo? Es más, lo elabora en una frase que es sintomática. Mire, si tiene que haber un plebiscito, ¿no es cierto?, de entrada nuevamente, este es el fracaso de la clase política. Pero por supuesto, Sí, pues, el fracaso de la élite porque significa que no obvio. fueron capaces, y ojalá no lo sean capaces, y ojalá el movimiento social, y ojalá surjan muchas voces de cuestionamiento, ¿cierto?, a estos sectores que quieren venir y tomarse el proceso constituyente. O sea, no les basta, ¿no es cierto?, con todo lo que han saqueado, también quieren saquear el proceso constituyente. O sea, el colmo. Así es. Así es, lo que están buscando eso. Sí, yo creo que no hay que perderse en eso. O sea, todo lo que sea flexibilidad, análisis, variante, en un escenario muy entrópico. Yo utilizo el concepto de entropía desde el punto de vista de teoría de la información, aplicada a la sociedad. No lo utilizo en el sentido peyorativo del desorden, porque además no es correcto, pero además me carga esta cuestión que tenemos en nuestro país, esto de que todo tiene que ser ordenadito, una cosa es curiosa. Sí, Bueno. pues, Cuando sí, todos los cambios sociales en Chile han sido, entre comillas, en un desorden, todo lo que ha apuntado a los cambios, que ha traducido en elecciones, en gobierno, sí, claro, pero cuando la sociedad, cuando las mayorías nacionales han tomado la dinámica del movimiento, ahí se han producido los momentos claves de quitarle poder a la oligarquía y a todo esto. Pero mira, sobre eso sí, Omar, yo te encuentro razón, porque ¿sabes lo que pasa? Que lo que se está buscando es muy claro. Es muy claro. O sea, lo que se está buscando es legitimar una situación a partir de la cual o no tienes nueva constitución, ujú, punto, o y producto de tu polarización, de tu extremismo, y entonces el Partido Comunista y el Frente Amplio, todo lo demás son normalitas y normalitos, dialogantes, en fin, y además te acusan de que tú estás tratando de justificar lo injustificable porque en el fondo por esa vía se llegó a la locura que fue para ellos y para ellas la constituyente. Porque sí, eso por es. supuesto. Para eso ellos, lo peor que podría ocurrir es que se pudiera volver a El, producir tra- una el trauma, constituyente el trauma, plebeya, el trauma de octubre. plebeya, popular, electa universalmente. Es como yo creo que eso, bueno, pero la segunda variante es presionar, y lo que están haciendo, para que efectivamente se logre
un cierto acuerdo que impida que se produzca un cambio importante en la sociedad chilena en el proceso constituyente. Ese también es un riesgo real. Eso no es un riesgo ficticio, es también real. Y ahí es donde entra este caballero y otros más, ¿no? Que apuntan en la dirección de deslegitimar la posibilidad de un acuerdo donde efectivamente, fíjate, sea el soberano el que decida, si no es más ni menos que eso, no es más ni menos que eso. Y creo que ahí están las disyuntivas, está abierto, lo entrópico tiene que ver no con lo que algunos creen, muy humildemente lo digo, sino que lo entrópico tiene que ver con que hay una situación táctica y coyuntural que tiene diversas posibilidades, no está cerrada y no se saca nada con tratar de adelantar producto de tu ansia atávica. No, es que se nos pasó el tiempo, que tenemos que apurarnos, la angustia, entonces todo tiene que hacer. Yo de verdad te digo, yo todavía me llama mucho la atención que en la noche del acuerdo nacional alguien dijo adentro de ese acuerdo, yo lo dije en el primer café cuando estaba todavía ahí, antes de que no dejara yo eso, pero yo lo dije, Omar, es que es muy raro que una de las razones por las cuales se sintió que había que tener un acuerdo era que el comandante en jefe de la Armada había llamado a algún parlamentario y le había dicho que o arreglan esto o no sé qué cosa. Entonces, a lo menos una de las razones que operó fue el miedo. Yo francamente creo de que cuando tú tienes una situación de variantes tan complejas y contradictorias, la dinámica entrópica, vuelvo a repetir, del proceso no tiene una resolución hasta este momento en que estamos hablando todavía que permita despejar todo y decir, no, mire, yo estoy por esto, yo estoy por este otro. Sí, claro, sí, está bien que estemos por una, pero no prefijar, porque el prefijar en situaciones como esta, a mí me parece que es extraordinariamente complejo. Yo espero que las posiciones de este sector de la derecha sean totalmente derrotadas en las correlaciones de intercambio que hay ahí. Pero hasta ahora, hasta este momento en que estamos hablando, van a ser las 9 de la noche, día domingo 11 de diciembre, hasta ahora eso no se ve. Eso no se ve. Y todas las fuerzas que somos parte de la alianza, dos coaliciones y otras más, ojo, movimientos sociales, están muy de acuerdo con la idea de el 100% electa la constituyente. Y en ese contexto se ha saludado bastante el acuerdo que ha tomado el Comité Central del Partido Comunista de Chile. Eso te iba a preguntar, Juan Andrés, por Claro, el fue en esta línea, del Comité Central, sí, del Partido fue en Comunista. esta línea, fue en esta línea. Y el secretario general, Lautaro Carmona, lo dio a conocer horas después de que tuvimos la reunión de Comité Central por Zoom, y se fijó posición, ¿no? Y la centralidad de esa posición tiene que ver con este punto que estamos hablando acá. O sea, la soberanía popular en un proceso que tiene como comienzo y fin la soberanía popular, valga la redundancia. Valga la redundancia. Y eso es lo que yo creo que gente de derecha ha ido obstaculizando, ha ido poniendo trabas, meten el famoso experto que llama la atención, que incluso gente de su propio sector, ha rechazado hoy día esta forma de conceptualizar a las expertas y expertos, esta forma de conceptualizar la mixta como una cuestión que es insostenible desde el punto de vista democrático, me llama muy burdo, porque todos sabemos que todo eso le daría a la derecha una mayoría incontrarrestable en el Parlamento. Por supuesto, Si eso es, por supuesto. entonces, no, mucho lucho, mucho lucho. Y desde ese punto de vista, Juan Andrés, esta declaración que hace el presidente Boris sobre el mal acuerdo y sobre las propias opiniones que surgieron al interior del Partido Comunista, ¿no? De algunas visiones críticas y que están al alero, ¿no es cierto?, de que yo lo entiendo como la construcción del debate y que se llega, ¿no es cierto?, a esta síntesis. Pero sin embargo, habían posiciones que eran bastante más duras desde el punto de vista
del cuestionamiento a ese tipo de cosas, ¿no? De venir a decir, oye, si vamos a estar para negociar en términos de los 90, mejor no hagamos ninguna cosa, quedémonos como estamos. ¿Cómo ves tú Mira, eso? yo creo que la figura de un mal acuerdo versus un buen acuerdo, no sé, yo insisto que la situación es tan dinámica, tan abierta, que para mi gusto la centralidad del campo democrático tiene que estar dada por la búsqueda de una perspectiva que implique el aseguramiento de la expresión de la soberanía popular. Eso Ujú. para mí es el punto de referencia. Y no es tan simple la concreción de esto, obviamente, pero creo que el esfuerzo y el empeño se está haciendo en esa dirección. Ahora, yo tampoco creo que es el momento de andar descalificando tan fácilmente opiniones como la que dio Daniel Jadwe, una Ujú. que trascendió y otra que la dio en el propio pleno del Comité Central, porque, Ujú. eh, a ver, esta cosa de poner por delante, volvemos a lo mismo, poner por delante esto de que no nos podemos quedar solos. O sea, francamente, en una situación como esta, eh, no es el punto de referencia, para nada. Las correlaciones se configuran en la materialidad de las acciones políticas, de las fuerzas políticas que están jugando esas correlaciones. Y por lo tanto, el concepto de soledad a mí no me parece adecuado. No, como tampoco prefijar que la única posibilidad es la mixta, porque si no, no hay acuerdo. Tampoco, tampoco. No es ese el momento que estamos viviendo. Y te insisto, yo creo que yo por lo menos tengo una diferencia ahí con Daniel en ese punto, pero te quiero decir que los argumentos que él da para efectos de llegar a esa conclusión hay que considerarlo. Mm. Hay que considerarlo, no son argumentos menores. Y te doy un dato más. Yo he conversado en todos estos últimos días con harta gente de partidos como el PPD, como el PS, como otras, y algunos están en desacuerdo con lo que ha dicho Daniel, otros están de acuerdo, pero la mayoría lo considera bastante razonable en el contexto en que están las cosas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho la derecha y sus medios? Tratar de mostrar como que Daniel presiona, como que Daniel busca la división. Bueno, pero eso lo dice la derecha, eso lo dicen sus periódicos, eso lo dicen sus fuerzas políticas, en El fin, medio, pero ¿no? no va por ahí el tema, creo yo. Mm. Y como te digo, para mí la centralidad está en este momento en la atención fuerte que está poniendo la derecha para evitar un proceso constituyente con soberanía popular. Eso es. Y por otro lado, las fuerzas que estamos por asegurar o tratar de que se proyecte la soberanía popular en el proceso constituyente con las características que más o menos han estado viendo. Concreto, la electividad por el constituyente. Concreto, que el soberano, que el pueblo tenga participación activa. Los movimientos sociales lo han planteado bastante en estas últimas horas. O sea, que sea un proceso donde la participación, mira, durante el estallido hubieron centenares y miles de cabildos en todo el país. Ahí emerge el tema de la nueva constitución. Y eso te la va a meter en el bolsillo, lo va a desconocer. Durante el gobierno de la nueva mayoría, el gobierno empujó y se hicieron centenares y centenares de cabildos. Entonces, todo eso te indica que en Chile la ciudadanía quiere participar y protagonizar el proceso. Y eso tiene un valor político, un valor ciudadano, un valor democrático. Y creo que un acuerdo en esa dirección tiene que considerar estos elementos también. Yo ahí incorporo los municipios, también lo hemos dicho más otras veces. Sí. Aquí la primera acción democrática plebiscitaria la dieron los municipios. Y ahí empujó Daniel con otras alcaldesas y alcaldes y empujó la Asociación Chilena de Municipios, digo, para que se sepa, para que se recuerde, para que se tenga presente, encabezada por Codina, Exactamente. que en ese momento, Renovación Nacional. claro que era Puente alcalde de Alto. Puente Alto. Po. Hicieron el plebiscito sin el apoyo del CERVEL, sin el apoyo del Senado, con el boicot del gobierno. La CUT apoyó ese proceso. Nosotros también lo apoyamos. Chile Digno en ese momento apoyó ese proceso. Lo apoyó política y socialmente.
Y de ahí también salieron cuestiones muy significativas. Entonces, mira, tiene centenares y centenares de cabildos realizados en el contexto del estallido, centenares y centenares de cabildos realizados en la nueva mayoría, plebiscito donde votaron millones de personas, convocados por la Asociación Chilena de Municipios. ¿Qué más quieres por la cresta? O sea, el pueblo quiere participar, quiere protagonizar. Basta las élites transversales, basta ya. Si no tienen ni legitimidad y tampoco lo han hecho bien. Sí, yo creo que a eso hay que agregar, Juan Andrés, como para ir cerrando ya, ¿no? Estamos Vamos a ir cerrando ya. para ir cerrando el programa. Yo creo que en esto hay que hacer la mirada del trazo largo o del trazo intermedio, de observar el proceso de la crisis y de cómo este proceso de crisis, ¿no es cierto?, que significó un desborde profundo, en un momento dado viene esta recogida de ola, y hay que ver en qué momento de recogido de ola estamos. Y por tanto ir sacando algunas conclusiones políticas, ¿no es cierto?, en relación con eso. Y cuando hablo de las conclusiones políticas, estoy diciendo específicamente de cuáles son los elementos que significan, ¿no es cierto?, el nuevo escenario con nuevos actores políticos. Un segundo elemento, ¿no es cierto?, cuál es el reordenamiento de las fuerzas conservadoras en Chile. ¿Cómo se está dando ese reordenamiento? Que a las claras, ¿no es cierto?, tiene una capacidad mediática muy poderosa, siempre la ha tenido, hoy día más que nunca, que tiene un orden y mando desde el punto de vista empresarial muy claro, muy abierto, y por otro lado, ¿no es cierto?, cuál es el proceso de reorganización también de las fuerzas sociales, populares, de las fuerzas que están impulsando o que quieren las transformaciones en Chile. ¿Y cómo se está dando eso? ¿Quiénes en definitiva son los que están sobreviviendo eh, a este gran fenómeno telúrico? Y cómo se van presentando, ¿no es cierto?, alternativas a futuro, al corto y al largo plazo, porque a mí me parece, por ejemplo, muy peligroso de que escoger abril como fecha para algún tipo de votación. Sinceramente no creo que sea conveniente, y no creo que sea conveniente porque va a ser un momento tremendamente duro desde el punto de vista económico. Y nuevamente nos puede pasar lo que pasó, ¿no es cierto?, para el 4 de septiembre, que al gobierno, en el fondo, la evaluación de la ciudadanía frente al tema, ¿no es cierto?, de un posible plebiscito X, sea una evaluación del gobierno y sea una evaluación de su gestión y de su gestión económica, que no veo por dónde pueda ser sobresaliente en un contexto tan terrible como el que vamos a vivir, y que además de eso se suma el hecho de que la situación, ¿no es cierto?, internacional en Ucrania cada vez eh, la Federación Rusa avanza más, y eso significa, ¿no es cierto?, que la reacción de la OTAN y la reacción de Estados Unidos en otros lugares va a ser más fuerte, incluyendo acá, incluyendo América Latina, por cierto. Y ese elemento hay que tenerlo muy sobre la mesa a la hora de sacar las cuentas. Juan Andrés, para cerrar. No, solo muy de acuerdo, Omar. Lo dijiste, estoy muy de acuerdo. Yo creo que, chuta, de verdad, si alguien no quiere reconocer que el resultado del 4 en buena medida también se explica por la crítica social y ciudadana a la gestión de gobierno, especialmente en materias sociales, no está viendo nada. Y eso, ahí sí que estamos jodidos, porque si no se quiere ver, yo francamente creo que no sé en qué país vivimos, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que profundizar, avanzar, lo hemos dicho otras veces, en esta semana, no de aquí a no sé cuánto tiempo más, en mitigar los efectos de la crisis social que es brutal en Chile. ¿Sí? Así que Muy estoy fuerte, muy de acuerdo con tu análisis. muy fuerte, muy duro. Sí, Bueno, cerrando ya, los invito a Café Crónica Digital, ahí Maturana con Huérfanos, a leer Crónica Digital como medio alternativo, ¿no es cierto?, como medio informativo alternativo, a suscribirse al canal,
y a comentar, pues. Y les dejo a sugerencia ahí de una de las personas que nos sigue, ¿no es cierto? Eh, a ver, texto de Frank Fanon. Eh, ay, la mente hoy día parece que está funcionando un poco débil si no lo voy a dejar escrito, pero ahí hay algunos textos de Frank Fanon que sirven para entender este tema del ser y el no ser, para que lo vayan masticando. Eso, se los dejo. Oye, una última Cuéntame. cosa, mira, un abrazo grande al compañero Guillermo Teller, Sí, sí. que está hospitalizado, pero que va ahí Ujú, mejorando y estable y en una situación que yo creo que eh, va superándola. Así que, pero toda nuestra fuerza y nuestro apoyo para él y su familia, por supuesto. ujú. Mira, ahora que me dijiste eso, me acordé, Los Condenados de la Tierra, de Frank Fanon, Así es. clave bien importante, sobre todo la introducción que hace Jean-Paul Sartre, se la recomiendo, sobre todo la introducción de Jean-Paul Sartre. Muy Sí, bien, pues. piel negra, máscara blanca. Ahora ves, de repente hago lo piel negra, máscara blanca. Ya, ahí está. Nos Estamos, vemos. Omar. Chao, chao. Un Que estés bien. abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.